a la licenciada Isabel Giraldo, nos acompaña el día de hoy. Isabel es magíster en epidemiología, es enfermera de la Universidad de Antioquia, especialista en cuidado crítico pediátrico. Isabel también es docente universitaria y actualmente se desempeña como decana de la Facultad de Enfermería de la Universidad Católica de Oriente, que está ubicada en Río Negro, en Colombia. Entonces ella, contamos con la fortuna de tenerlo acá. Isabel nos va a hablar acerca del transporte neonatal, un tema muy importante, un tema que nos permite también estabilizar el bebé. Hay muchos tips importantes que debemos tener en cuenta porque de acuerdo a un excelente transporte, también podemos nosotros tener un excelente cuidado o tener la capacidad de poder brindar un cuidado excelente durante este transporte. Isabel, bienvenida. Bueno, gracias Albita, gracias a todos los acá presentes y a quienes están conectados. Bueno, Albita decía pues que el placer de tenerme, no, más bien el placer de estar acá en este lugar tan hermoso y gracias por recibirme con tanto cariño. Bueno. ¿Cómo, Albita? Yo se la mandé al correo a la profe Ivette. Bueno, hoy vamos entonces a compartir un tema que inclusive en mi trabajo de especialización me enfoqué en él y tiene que ver con el transporte del paciente pediátrico y neonatal. En este caso, de manera especial, vamos a hablar del transporte de aquel niño que tiene algún tipo de afección cardíaca o desde el nacimiento u horas posteriores se le sospecha una afección cardíaca. Entonces nos vamos a enfocar básicamente en todo el proceso de estabilización, de transporte y alguna evidencia, porque al respecto, haciendo también la lectura, entonces uno construye las presentaciones con un aspecto que tiene que ver con la experiencia y otro tiene que ver con la evidencia científica, las publicaciones de equipos de transporte que han documentado las experiencias que han tenido también para generar la evidencia en la cual nosotros nos basamos y de ahí entonces identifiqué que surgen algunas preguntas para el traslado del paciente neonatal con sospecha o con cardiopatía congénita ya confirmada y dos de ellas que encontré reiterativamente en la literatura tienen que ver, la primera con el equipo que debe realizar el traslado y vamos a intentar pues dar una respuesta a esa inquietud. Y la segunda tiene que ver con el transporte, si el niño va a requerir, por ejemplo, administración de prostaglandina, como sería el caso de aquel que tiene una cardiopatía cianosante. ¿Se intuba previamente al traslado o se puede trasladar de una manera segura sin necesidad de intubación y probablemente con una cánula nasal o inclusive con oxígeno aire ambiente? Esa es una pregunta que también intentaremos resolver durante la presentación. Y adicionalmente, pues todo lo que implica o todas esas actividades relacionadas con la estabilización de ese recién nacido previo al traslado, porque sabemos que durante el transporte, ya sea terrestre, aéreo o fluvial, porque en muchas partes pues, del mundo, por ejemplo, a ustedes puede ser que les corresponda hacer traslados fluviales también. Una parte importante para garantizar la estabilidad de ese bebé durante el traslado tiene que ver con la estabilización in situ, intramural, dentro de la unidad hospitalaria, de modo que en el trayecto ese equipo que está haciendo el traslado haga las veces de la extensión de la unidad de cuidado neonatal. Adelante, por favor. Gracias. Sí, por favor. Bueno, entonces vamos a intentar dar respuesta de una manera rápida a la epidemiología, valoración del recién nacido con sospecha o con confirmación de cardiopatía congénita, la estabilización y el transporte de ese recién nacido, evidencia sobre el transporte relacionado pues con el niño que tiene afección cardíaca, quién traslada y si se puede hacer de manera segura el traslado del niño con cardiopatía con infusión de prostaglandina y la intubación, qué nos dice la evidencia acerca de la intubación y algunas conclusiones.
Bueno, dentro de la epidemiología, pues debemos hacer referencia a los defectos congénitos en general. Se habla acerca de que más o menos 1 de cada 5 muertes en el periodo neonatal se relacionan con algún tipo de defecto congénito. Adicional a eso, es la segunda causa de muerte en niños menores de 5 años en América. Eso lo dice la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial en el año 2020. Hablando específicamente de los defectos congénitos del corazón, ¿qué encontramos? Que es el más común entre todos los que podemos encontrar en un recién nacido. Aproximadamente 1 de cada 3 recién nacidos con defecto congénito puede tener cualquier alteración a nivel cardíaco. Es la causa más común también de muerte durante el primer año de vida comparado con otro tipo de defectos, y la incidencia, revisando diferentes fuentes bibliográficas, puede variar un poco, pero es más o menos entre 4 y 10 defectos congénitos por cada 1000 nacidos vivos. Frente a eso hay otra particularidad, y es que muchos, y actualmente pues con todas las tecnologías que tenemos para hacer diagnósticos antenatales, muchos niños alcanzan a ser diagnosticados previo al nacimiento con algunos defectos congénitos. No obstante, muchos, sobre todo aquellos que viven en la ruralidad o cuyas madres no pudieron acceder a un control prenatal durante toda la gestación, inclusive aquellos que pudiesen haber tenido una ecografía, más o menos el 50% de los niños, dice la bibliografía, que pudiesen nacer sin haber tenido el diagnóstico prenatal de una cardiopatía congénita, teniéndola durante su desarrollo embrionario. Adelante, por favor. En Colombia, por ejemplo, nosotros tenemos una normatividad que nos habla acerca de un tamizaje de cardiopatía, que actualmente, con algo que llamamos las rutas integrales de atención en salud, que surgieron en el 2018 y todavía estamos en el proceso de implementación, nos convocan a todas las instituciones de salud, y nosotros, como profesionales de enfermería y parte del equipo que atiende a los recién nacidos, debemos tener claridad frente a cómo se hace el tamizaje de cardiopatía congénita. ¿Qué establece la normatividad? En ese niño que nace por un parto normal, vértice espontáneo o por cesárea, tiene unos periodos de estancia hospitalaria, pero nos recomiendan que se haga a las 24 horas de vida, no antes, porque nos podría dar unos falsos positivos o falsos negativos, ni posteriormente, porque podría ser que el niño tenga una cardiopatía compleja que requiera tomar decisiones rápidamente, como trasladarlo a una unidad de cuidado intensivo, como iniciarle prostaglandinas, en fin, y puede ser que se pierda tiempo valioso mientras esperamos a las 36 o a las 48 horas. ¿Cómo nos indican hacer entonces el tamizaje de cardiopatía congénita? De una manera muy sencilla, es una prueba de tamizaje, no es diagnóstica, pero por lo menos nos permite tomar una decisión o alertar oportunamente al equipo médico para tomar decisiones como, por ejemplo, hacer un diagnóstico confirmatorio a través de un ecocardiograma, e implican realizar la saturación pre y postductal, o sea, hacer esa medición, y en el caso de que la diferencia sea mayor del 3%, ya debemos generar una alerta. Adelante, por favor, Pro. Entonces, nos indican que la medición de la saturación pre y postductal con el juicio clínico, lo que nosotros en Colombia llamamos el ojímetro, ¿cierto? Esa capacidad de ver y de interpretar todo eso que vemos en el niño. Entonces, esos dos factores combinados aumentan la sensibilidad hasta el 82%, o sea, la capacidad de detectar esos verdaderos positivos que se van a beneficiar de la ecocardiografía y que probablemente sí tengan un diagnóstico confirmado de enfermedad cardíaca y una especificidad del 90%, o sea, que tienen la capacidad de también de confirmar cuáles son los verdaderos negativos. Adelante, por favor. Bueno. En el contexto normativo colombiano, además de lo que nos hablan acerca del tamizaje de cardiopatía congénita previo a que el niño egrese a su domicilio, por todas las implicaciones que tiene el hecho de que un niño se vaya para su casa con una cardiopatía que no se detecte a tiempo, por ejemplo, que pueda llegar posteriormente ya en una falla cardíaca o ya inclusive fallecido, porque pues en el hogar no tienen las condiciones ni para diagnosticarlo ni mucho menos para tratarlo. Adicional a eso, entonces tenemos normatividad relacionada con el transporte
de este tipo en general, pues de todos los pacientes, pero se puede hacer referencia también al traslado de los recién nacidos. Tenemos una particularidad de los países en vía de desarrollo, como seguramente la tendrán muchos otros países y personas que están o conectadas, ustedes se podrán identificar, y es el hecho de que no contamos con una red específica de transporte o con equipos de transporte neonatal especializados, como sí sucede en otros países. Les contaré más adelante dentro de la evidencia, por ejemplo, Australia es un país que ha desarrollado mucho los equipos de transporte especializados, en este caso para trasladar niños y neonatos que requieren ser movilizados de una unidad a otra. Entonces tenemos unas resoluciones, no voy a entrar en detalle frente a ellas, pero básicamente hacerles referencias a que desde el nivel superior gubernamental y el nivel normativo, pues tenemos un sustento para que cada vez se vayan perfilando más estos equipos de transporte especializados. Y esto atiende a que se han identificado diferentes demoras en la atención posterior y la atención definitiva que debe recibir un recién nacido, en aras a que muchos de ellos nacen o en la ruralidad, en los domicilios, otros nacen en los primeros niveles de atención, quiere decir que es más baja complejidad y no se dispone ni del equipo humano ni del recurso técnico para dar atención a estos niños. ¿Qué demoras se han identificado? Entonces, demoras en solicitar la atención médica, y esto puede atender a que el niño no se diagnostique o por lo menos no exista una sospecha clínica frente a que el niño puede tener una cardiopatía y requiera una atención. Demoras en llegar a un centro asistencial apropiado, y eso tiene que ver con accesibilidad. En el caso nuestro de Colombia, por ejemplo, accesibilidad administrativa, porque no sé cómo funcionará, por ejemplo, acá, pero nosotros tenemos unas EAPBs que son entidades administradoras de planes de beneficios. Entonces, dependiendo de si la EAPB da la autorización administrativa para que el niño sea remitido a X o a Y institución, esa puede ser una demora. Otra puede ser la accesibilidad física, si es por ejemplo un niño que nace en un territorio alejado, en la ruralidad, donde no hay buenas vías de acceso, o por ejemplo población indígena que de manera ancestral ellos tienen definido también que los niños pueden nacer en sus propias comunidades y ellos no están exentos de tener este tipo de patologías. En fin, muchas otras que es una realidad en el contexto colombiano. Puede ser accesibilidad por el conflicto armado pues que vivimos tanto tiempo en nuestro país. Entonces hay muchas demoras que pueden generar que el niño no pueda recibir la atención oportuna. Y la demora 3 en recibir atención adecuada por falta de recursos, personal capacitado o por falta de gestión, porque muchas veces puede ser que el niño nazca en el primer nivel o nazca en la ruralidad y se traslade a un hospital de segundo nivel, o sea, un poco más de complejidad, pero que no cuente con unidad neonatal, no cuente con cardiología o no disponga, por ejemplo, de un cardiólogo que haga la ecografía. Entonces, todas estas demoras atienden a la necesidad de que el niño sea trasladado no al hospital o a la institución de salud más cercana, sino a la institución de salud que realmente disponga del equipo humano y técnico para brindarle la atención a ese recién nacido. Adelante, por favor. Bueno. Algunos objetivos del transporte neonatal en general, unos van enfocados al recién nacido, otros al personal. ¿Qué pretendemos entonces con el traslado de un recién nacido? Llevarlo vivo, ¿cierto? Que por diferentes condiciones, inclusive tienen que ver con el cómo maneja el conductor, pues no vayan a sufrir un accidente durante el traslado, no producirle daño o por lo menos más daño del que su misma patología le está generando y facilitar una asistencia posterior, o sea que el equipo que lo va a recibir reciba un paciente en el cual todavía hay un sustrato biológico y fisiológico para trabajar. Pero también tiene que haber unos objetivos orientados al equipo de transporte y es prevenir riesgos, de ahí la preparación que es tan importante. Muchas veces noticias que pasan en todo lado, inclusive en Colombia, por el mismo acelere del conductor o porque el personal que está trasladando al niño está angustiado, entonces empiezan a acelerar al conductor, sufren accidentes y finalmente terminan no llegando al sitio. Realizarlo con profesionalismo, es decir, que quien realice el traslado sea la persona más o las personas más capacitadas para ello, y utilizar eficientemente los recursos también es un aspecto importante, es decir, los recursos no son finitos y hay que utilizarlos racionalmente. Adelante, por favor. Ya lo que tiene que ver con el objetivo del transporte neonatal está en la misma vía de los objetivos generales del transporte, pero básicamente lo que se busca es garantizar que ese niño que no contó con la fortuna o de tener un diagnóstico prenatal
o de haber nacido en un lugar donde contaran con todo el recurso humano y técnico para brindarle la asistencia a su problema cardíaco, pues que sea trasladado en condiciones seguras a ese centro asistencial que le puede brindar su atención sin empeorar ni su pronóstico vital ni su probabilidad de sobrevida. Adelante, por favor. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta en el traslado neonatal? Lo básico va primero, ¿cierto? Es decir, el ABCD sigue siendo muy importante. Adelante, jefe. Y les hago referencia a esto porque más adelante veremos algunos aspectos de los cuales trata la metodología Stable y el acrónimo, cada una de las letras hace referencia a algún tipo de atención que requiere ese recién nacido, pero no olvidemos que la atención del bebé, el ABCD sigue siendo muy importante. Yo no puedo pensar, por ejemplo, en el monitoreo de la glucometría como primera medida sin haber asistido a ese bebé que está, por ejemplo, con dificultad respiratoria, que está con aleteo nasal, ¿cierto? O el niño que está con una inadecuada perfusión, que la madre tuvo una gran pérdida de sangre, en fin, entonces tener en cuenta que el ABC va primero y posteriormente podemos utilizar, en este caso yo voy a hacer referencia a algunos aspectos de la metodología Stable, pero puede ser que haya otro tipo de enfoques de traslado neonatal. Adelante, por favor. Bueno, entonces, muy importante y para nosotros como integrantes del equipo de enfermería, seamos profesionales, seamos auxiliares de enfermería, es muy importante tener en cuenta todos estos aspectos relacionados con la valoración del recién nacido que tiene sospecha o ya un diagnóstico confirmado de cardiopatía congénita. Entre esta valoración encontramos los signos vitales. Perdón, ahora sí me está funcionando los signos vitales. Vamos a hablar un poco de manera detallada de cada uno de ellos que nos podemos encontrar como hallazgos normales o hallazgos anormales que nos deben alertar. Apariencia y estado neurológico, el aspecto del recién nacido, no solamente de aquel en el que sospechamos cardiopatía, sino en general para cualquier tipo de valoración es supremamente importante el cómo vemos el aspecto de ese bebé, el color, los pulsos y la perfusión, los sonidos cardíacos, la actividad del precordio y el tamaño y localización del hígado también son aspectos importantes a evaluar. Entonces, dentro de la frecuencia respiratoria podemos encontrar como hallazgo normal una frecuencia entre 30 y 60. Puede ser que haya otras bibliografías un poco más conservadoras y que esperen que el niño tenga una frecuencia respiratoria entre 40 y 60 respiraciones por minuto, pero más allá de eso, de contar la frecuencia, es importante identificar cómo es el esfuerzo respiratorio. Puede ser que en una fase inicial el niño esté en el borderline de las 60 respiraciones por minuto antes de estar en el límite de una taquicardia, pero que ya esté con esfuerzo respiratorio. Entonces, además de la frecuencia, es ver cómo tiene el patrón respiratorio de ese niño y por eso recordemos quienes trabajamos o hemos trabajado con recién nacidos, ese test que es también del ojímetro, que es el Silberman, que nos permite tener una medición objetiva de si ese niño no tiene dificultad respiratoria o la tiene leve, moderada o grave para tomar decisiones. Si el niño tiene una frecuencia respiratoria mayor de 60, puede ser un signo inicial de cardiopatía, no ser el único, o sea, de manera aislada ninguno de estos signos nos va a indicar que el niño puede tener una sospecha de cardiopatía, pero sí puede ser un signo asociado a otro tipo de elementos que evaluemos en el niño. Y cuando el niño tiene una respiración menor de 30, pues también es importante tener en cuenta porque puede ser un signo de fatiga, o el niño que ya está con gasping, que no tiene una respiración efectiva, puede ser que está progresando a una falla ventilatoria y tengamos que tomar decisiones oportunas antes de que durante el traslado, por ejemplo, presente una falla ventilatoria y contando con menos recursos o con un vehículo en movimiento sea mucho más difícil garantizar la vía aérea de ese bebé. En relación con la frecuencia cardíaca, entonces hablamos también de un rango aproximado entre 120 y 160 respiraciones por minuto. Recordemos que los recién nacidos y en general los niños dependen en mayor medida de la frecuencia cardíaca que del volumen para mantener su gasto cardíaco. Por eso un niño puede tener
frecuencias cardíacas un bebé de 170, 175 sin estar colapsado. Cualquiera de nosotros se nos sube la frecuencia cardíaca a 130 y estamos tirando por urgencias en un ratico, ¿cierto? Entonces, ellos dependen principalmente de la frecuencia, pero también manejan unos límites que son fisiológicos porque el hecho de que aumente de manera descontrolada puede implicar que hagan un colapso. Considerar también la actividad o el llanto y que ellos pueden hacer taquicardia sinusal y por muchas otras actividades o por muchos otros factores externos desarrollar una taquicardia que sea sinusal y que probablemente no requiera ninguna intervención más allá de consolar al niño o de tranquilizarlo. Entre tanto, la bradicardia es un factor que nos puede alarmar porque puede ser un signo también de que el niño está descompensándose o haciendo un choque cardiogénico y hay que tener en cuenta otros aspectos que pueden estar asociados, es decir, el niño puede tener su cardiopatía, pero además de eso estar hipoxémico, estar hipotenso, tener una acidosis respiratoria, una acidosis metabólica, estar hipotérmico y todas estas condiciones claramente deprimen el sistema de conducción del niño y nos pueden llevar a un colapso. Y hacer una diferenciación, de hecho en el módulo de Stable, en el ámbito pues, del niño con sospecha o confirmación de cardiopatía, nos hacen referencia a si el niño puede tener una bradicardia sinusal también, que puede estar asociada a medicamentos o al que el niño está supremamente tranquilo, que hizo algún episodio de asfixia leve, por ejemplo, al nacimiento, o si por el contrario el niño puede estar cursando con un bloqueo cardíaco y ese sea el primer signo de sospecha frente a una enfermedad cardíaca. En la presión arterial, supremamente importante, y les traigo esta figura no en vano, porque quiero llamar la atención. En Colombia a nosotros nos pasa y es que muchas veces tenemos un neonato, está el de 1000, el de 1800, el de 3000 y no existe el brazalete apropiado para cada uno de ellos, ¿cierto? Y la medición, una medición confiable de la presión arterial depende del dispositivo y de la técnica, no es solamente la técnica, el dónde lo coloque, dónde lo ubique, sino también el dispositivo que tengamos. Por eso sabemos que los brazaletes neonatales vienen en tamaño y que es muy importante saber. Inclusive en el mismo brazalete aparece el diámetro que debería tener la circunferencia del brazo del bebé para que sea el brazalete apropiado. No le debe quedar ni muy grande ni muy pequeño porque eso nos va a dar un dato erróneo de la presión arterial y muchas veces los enfermeros somos muy recursivos, tan recursivos que a veces yo creo que ustedes también lo han visto, yo lo vi muchas veces y es que el brazalete le queda pequeño al bebé, pero no, entonces pongámosle un pedacito de micropore o de esparadrapo para que no se me vaya a soltar durante la medición y ahí lo que estamos generando son estimaciones erradas con las cuales vamos a tomar decisiones además, porque hay que tener en cuenta que la presión arterial no es el primer signo que se afecta en un recién nacido con que está progresando, por ejemplo, a un choque cardiogénico. No obstante, hay que hacerle un monitoreo especial para saber en qué momento se nos está saliendo del rango que esperamos para la edad de ese bebé. Por eso es importante definir si vamos a hacer un monitoreo no invasivo, que sería lo mínimo, y que cualquier unidad que atienda recién nacidos o donde nazcan bebés deberían tener, o si vamos a hacer una monitorización invasiva, que probablemente ya sea en una unidad más especializada o inclusive en servicios de cirugía donde tengan insumos y personal capacitado para pasar, por ejemplo, un catéter umbilical arterial y hacer monitoreo invasivo de los niños. ¿Y por qué digo que en unidad de cuidado intensivo? Entonces, ¿por qué pensar en un traslado en una unidad de cuidado intensivo hacia otra? Porque no todas las unidades de cuidado intensivo neonatal tienen un carácter de atención cardíaca, ¿cierto? Cardiológica. Entonces puede ser que el niño ya esté atendido en la UCIN porque nació, por ejemplo, prematuro y asociado a su prematuresis una membrana hialina, pero además de eso tenga una cardiopatía que requiera de intervención o de una atención más especializada. Igual en esa UCIN hay que hacer una preparación para trasladar a ese bebé con un monitoreo específico. También hay que definir si es un monitoreo continuo o intermitente, pues claramente si es invasivo podremos hacerlo continuo. Si es no invasivo, pues no le podemos tomar cada minuto la presión arterial al bebé. Fuera de que le afectamos el flujo sanguíneo, no vamos a tener un dato real y le vamos a producir dolor.
Muy importante también y como parte del monitoreo de ese recién nacido y debería ser aplicado en todas las instituciones de salud que atienden nacimientos y es el monitoreo de la presión arterial en las 4 extremidades, ¿cierto? Recordemos que fisiológicamente a medida que la aorta se aleja del corazón, pues aumenta la tensión. Por tanto, si encontramos un niño en el que la presión arterial en las extremidades superiores es mayor que en las extremidades inferiores, ya de entrada eso nos debe hacer sospechar algo. ¿Cuánto mayor? Hay bibliografías que hablan más de 15 milímetros de mercurio y otras que hablan más de 20 milímetros de mercurio. En todo caso, si encontramos en el monitoreo del recién nacido, en la presión en las 4 extremidades, que en las manos es mayor que en los piecitos, pues ya eso tiene que alertar frente a que el niño puede tener alguna condición en la que normalmente pensaremos es una coartación de la aorta, pero puede ser otra condición. Y tener en cuenta que la hipotensión es un signo tardío de choque, o sea, no vamos a encontrar el niño que ya está progresando a un choque cardiogénico y que está hipotenso en la primera fase. Ya cuando está hipotenso quiere decir que agotó sus mecanismos fisiológicos, pasó por otras fases en las que nosotros como enfermeros debimos haber tenido el ojímetro para identificar uy, este niño se me está descompensando, o porque no está orinando, o porque tiene mal llenado capilar, o porque alteró el sensorio, y ya como mecanismo de compensación final está la hipotensión. En el estado neurológico, entonces, supremamente importante evaluar lo que les decía al principio, el cómo vemos la actividad de ese niño, el aspecto es supremamente importante. Entonces, en el hallazgo normal que encontraríamos que el niño esté tranquilo, que no tenga signos de distrés, a menos que haya algún factor externo que lo esté molestando, como lo decía ahorita la primera compañera que nos acompañó, la profesora Joana. Ella hablaba del ruido, de la luz intensa dentro de las unidades, eso obviamente le genera distrés al bebé. Entonces, si descartamos todas esas condiciones y vemos que el niño está estresado o que tiene signos de que no está confortable, puede ser un hallazgo que nos llame la atención, que el bebé esté activo y alerta. Eso quiere decir que le está llegando suficiente sangre al cerebro, está perfundiendo, tiene buen tono, un llanto fuerte, inclusive si está intubado vemos que los niños hacen el gesto de que están llorando y tienen un patrón de alimentación normal. Mientras que en la anormalidad nos vamos a encontrar que el niño no tiene suficiente capacidad para lactar, ¿cierto? O para recibir los alimentos, tiene una succión débil, irritabilidad y disconfort. También el llanto es débil y la letargia, teniendo en cuenta que estos 3 últimos signos pueden ser indicadores de que está progresando a una falla cardíaca o a un choque cardiogénico. En el color, pues vamos a ver que la normalidad es que veamos que el niño esté rosado, inclusive en personas de color de piel oscura, pues uno sabe identificar cómo está la coloración de la piel, por ejemplo, en las palmas de las manos, también se puede identificar la cianosis peribucal, por ejemplo. Entonces, hacer una muy clara diferenciación de la acrocianosis o de si el niño tiene cianosis central. La acrocianosis podría ser un hallazgo normal si presenta ciertas condiciones, que el niño tenga la cianosis en manos o en pies, que no involucre las mucosas, es decir, por ejemplo, la lengua la vemos rosadita, que resuelve en las primeras 48 horas de vida. Y en ese caso tendríamos que descartar como primer causa de cianosis que el niño esté, por ejemplo, hipotérmico, ¿cierto? Mirar cómo está todo ese acondicionamiento térmico del bebé dentro de la unidad. O puede ser en el servicio de urgencias o en el servicio de cirugía donde acabó de nacer. Mientras que la cianosis peribucal ya nos debe generar alguna alerta y tendríamos que descartar que el niño no tenga cianosis central. Y básicamente, pues hacemos el monitoreo de cómo está la lengua, que es la principal mucosa en la que podríamos detectar esa cianosis. Adicional a eso, mirar si el niño se pone más cianótico cuando se está alimentando, que eso nos indica que en la medida que succiona, como aumenta la demanda hacia el corazón, pues hace signos de falla cardíaca. En la perfusión de la piel, entonces muy importante acá unas imágenes, pues cómo lo haríamos, presionar levemente durante de 3 a 5 segundos, mirar pues cómo se pone pálida esa área en la que estamos presionando, liberar y ver cómo retorna nuevamente, ¿cierto? Todos
claramente lo sabemos hacer, pero es importante identificar qué se considera un llenado capilar normal y cuál ya nos debe alertar. Debería ser inferior, igual o inferior a 3 segundos, y es un claro reflejo del gasto cardíaco, porque sabemos que cuando el corazón no está perfundiendo adecuadamente o tiene demandas adicionales, pues él reperfunde o redirige la circulación hacia otros órganos, y la piel, si bien es muy importante, no es un órgano esencial, pues por lo menos en una situación de emergencia o de choque, y por eso se nos ve afectada la perfusión de la piel. Todo esto descartando, como les digo, que haya otro tipo de condiciones como por ejemplo la hipotermia, que claramente produce vasoconstricción y el niño va a tener un llenado capilar lento. En la perfusión anormal, entonces también podemos ver el niño que está moteado, ¿cierto? La piel de telaraña, que también puede ser muy común, o en aquel niño que está hipotérmico. Entonces ahí les he hecho mucho énfasis en la temperatura, y lo vamos a ver ahorita en el stable, en el acrónimo. Es porque la temperatura es un factor supremamente importante en el monitoreo y en la estabilización de ese bebé previo al traslado. Entonces, como anormalidad, ¿qué encontraremos? Cuando esa perfusión es superior a los 3 segundos, cuando es lenta en la parte inferior del cuerpo, hay perfusión diferencial. Por ejemplo, si yo lo hago de manera simétrica, hago esa presión en alguna prominencia ósea y perfunde primero en una extremidad que en otra, o perfunde más lento en la parte caudal del organismo que en la parte cefálica, ya me está indicando que hay una inadecuada perfusión del bebé. También la palidez, las extremidades frías, por eso como signo adicional en la valoración del recién nacido para sospecha de cardiopatía, además de la presión en las 4 extremidades, es supremamente importante medir el pulso, ¿cierto? Los pulsos pedios que tengan una adecuada intensidad también, y eso básicamente lo hacemos colocando los deditos sobre el bebé, sabiendo cómo se palpa el pulso, y también pues informando la anormalidad que encontremos al pediatra si es el caso. Entonces, en los pulsos también, en la normalidad que encontraremos, que son fáciles de sentir, son perceptibles. En los neonatos se palpan en las mismas áreas en las que se palpan en los adultos, ¿cierto? Lo que pasa es que para ellos, por el tamaño del cuerpo, puede ser más fácil en caso de que tengamos alguna duda clínica de la perfusión o de los pulsos en el área inguinal o inclusive en el área braquial o carótida. La intensidad debe ser simétrica en ambas extremidades, el pulso pedio debe ser palpable y debe ser simétrico también. Anormal, entonces difíciles de palpar, inclusive puede ser en extremidades superiores o inferiores. Si no soy capaz de palparlo, pues primero tengo que pensar si estoy palpando en el área que es, y si no, pensar en que el niño está progresando a un choque, en este caso podría ser cardiogénico. Si el pulso braquial es mayor que el femoral, que tiene mucho que ver con lo que veíamos ahorita, la presión en las 4 extremidades, podríamos sospechar una coartación del lado aorta, o que el braquial derecho es mayor que el braquial izquierdo. En ese caso podríamos pensar en una interrupción del arco aórtico. Cuando hay pulsos saltones, entonces podemos pensar en que el niño tiene un ductus arterioso, una malformación arteriovenosa o un tronco arterioso. En la actividad precordial, entonces, importante, básicamente lo evaluamos observando al bebé, inclusive poniendo una mano sobre el lado izquierdo del corazón, del pecho, disculpen. Entonces, ¿cómo debería ser el área precordial del bebé? Tranquila, ¿cierto? No deberíamos ver un movimiento oscilante sobre el área precordial, e identificar el punto de máximo impulso, que para eso sí requeriríamos hacer monitoreo con un fonendoscopio. Debería estar por debajo del reborde costal izquierdo, más o menos en el quinto espacio intercostal. ¿Qué encontraríamos como hallazgo anormal? Un precordio hiperactivo, ¿cierto? Que se ve saltón, y de hecho uno lo ve, por ejemplo, en el niño con ductus o con otra cardiopatía, que además de eso le esté generando hiperactividad cardíaca. Entonces vemos cómo se puede ver que cuando la contracción cardíaca se da, golpea con la pared torácica, y podemos ver los movimientos inclusive del corazón reflejados sobre la pared torácica. Puede ser que el punto de máximo impulso esté desplazado hacia el lado derecho, y en ese caso pues sospecharíamos una dextrocardia, que se confirmaría o radiológica o ecocardiográficamente.
También podríamos pensar que el niño tiene un neumotórax a tensión izquierdo por un escape aéreo que le haya generado el neumotórax y me haya desplazado el corazón sin que necesariamente la anatomía del corazón esté del lado derecho, una hernia diafragmática. Y en el caso del punto de máximo impulso desplazado hacia la derecha, podríamos considerar, por ejemplo, o sea, que no esté central, sino que ya esté desplazado ese PMI, un neumotórax a tensión izquierdo. Bueno, en la evaluación del hígado también es muy importante, sobre todo cuando se presentan fallas cardíacas del lado derecho, porque las válvulas no son capaces de contener la sangre y la sangre se devuelve claramente por la sobrecarga de volumen o por la incapacidad del corazón de manejar ese volumen y distribuirlo al resto del organismo. Entonces es importante como un hallazgo que debemos evaluar en los niños. ¿Qué deberíamos encontrar? Pues que esté del lado derecho y que se palpe hasta 2 centímetros por debajo del reborde costal, mientras que como hallazgo normal encontraríamos que sobrepasa los 3 centímetros, que se encuentre en la línea media, es decir, no sobre el lado derecho, sino en la línea media. En ese caso podríamos sospechar o que el niño tiene asplenia o que tiene poliesplenia. Y cuando encontramos entonces una localización izquierda del hígado, como la podemos ver, por ejemplo, en esta fotico, tenemos el hígado del lado izquierdo y el corazón proyectado hacia el lado derecho, ¿cierto? Entonces, cuando el corazón está del lado derecho, hablamos entonces de un situs inversus total y usualmente podemos hablar de un corazón normal. Y cuando está del lado izquierdo, usualmente indica un defecto cardíaco. Entonces es importante hacer la valoración del hígado también como un hallazgo complementario. En el stable, entonces voy a hablar de una manera muy expedita, pues como de todas las letras que nos presenta esta metodología de trabajo, que es especialmente diseñada por una enfermera para enfermeros y para el resto del equipo de salud y tiene que ver con la atención y estabilización previa al traslado y durante el traslado de esos recién nacidos, inclusive con un módulo de atención cardíaca. Entonces, nos habla de ese como el cuidado seguro y el azúcar, o sea, la glucosa que requiere el bebé, la temperatura, la vía aérea, la presión arterial, exámenes de laboratorio y el soporte emocional. Vamos a ver entonces cada una, la glucosa y el cuidado seguro. Entonces, tener en cuenta que hay unos recién nacidos que tienen mayor predisposición a la hipoglicemia, independiente de que hayan nacido con cardiopatía o no. Tienen predisposición estos niños, ¿cierto? Entonces los pretérminos tardíos los traigo a colación es porque en mucha bibliografía se habla de que ellos están como en una penumbra, porque no alcanzan a ser ni el muy pretérmino al que todos le ponemos mucho cuidado, es que nació de 1000, de 1200, hay que cuidarlo mucho, o el postérmino de 4900, bueno, ya sabemos que pueden nacer de una mamá diabética, estos que son pretérminos tardíos que están ahí como diríamos nosotros en Colombia, entre su merced y mi señora, ahí como que les faltó un poquito, pero les faltó. Estos niños también pueden hacer hipoglicemia y es importante hacer el monitoreo. Los que son pequeños o grandes para la edad gestacional, hijos de madre diabética, que hayan tenido algún tipo de estrés perinatal, un parto distóxico, una dificultad respiratoria, por ejemplo, una membrana hialina, choque, hipotermia, sepsis y enfermedad cardíaca, estos niños están predispuestos a presentar alteraciones metabólicas. O algunos que estén expuestos a ciertos medicamentos ellos mismos o maternos, por ejemplo, betasimpático-miméticos, betabloqueadores, diuréticos, antidepresivos, o la madre que, por ejemplo, reciba terapia con insulina porque sea diabética. Por eso es muy importante entonces, para poder estabilizar y remitir a ese bebé de una manera segura en relación con el componente metabólico, entonces garantizar un acceso venoso. Ya dependerá de la logística que tenga cada institución, que puede ser perfectamente un acceso venoso periférico o tendríamos otras opciones de las que hablaremos más adelante. Muy importante recordar, todos los que trabajamos con neonatos sabemos o deberíamos saber que los bebés deben ser trasladados con algún aporte de glucosa. Se los digo, deberíamos saber, por ejemplo, en la unidad llegamos muchas veces a recibir niños trasladados de otras instituciones o de municipios con infusión de
de lactato de Ringer con infusión de solución salina. Entonces, un niño, un bebé, un recién nacido, pretérmino, para 3 horas de traslado con una infusión de solución salina. Imagínense una glucometría de 12, de 15 miligramos sobre decilitro, el daño que le podría generar al cerebro de ese bebé. Entonces, dextrosa al 10%, si es en el primer día, no hay que pensar en electrolitos, solo con la dextrosita es suficiente, una dextrosa al 10% que perfectamente se puede administrar por una vía periférica. Tener en cuenta el volumen, ¿cierto? También es supremamente importante y saber que en el primer día un niño podría tener entre 70 y 80 mililitros kilo día. Si es un bebé en el que ya se sospechó, ya se tiene el diagnóstico confirmado, pues habrá que ser más restrictivos en el volumen probablemente por el riesgo de sobrecarga, pero deberíamos garantizar un flujo metabólico, o sea, para que el cerebro esté recibiendo permanentemente glucosa entre 5 más o menos 5.5 a 6 miligramos por kilo por minuto debería ser el flujo apropiado de glucosa. Muy importante en el acceso vascular, y estos son aspectos de enfermería, son fotografías reales, ¿cierto? Y es que a veces realizamos las terapias con el bebé y todo muy bien en la preparación, pero se nos olvida cerrar el ciclo y es hacer un monitoreo constante, ¿cierto? Esto es una foto de un bebé que recibió un medicamento por una vía venosa periférica que tenía una osmolaridad y un pH que estaban por fuera de los límites y obviamente lo que vemos ahí, ¿cierto? Eso es una extravasación de un medicamento. Entonces, traigo a colación esta fotografía, es haciendo el llamado a que es muy importante verificar que lo que le estamos pasando a ese bebé, en este caso puede ser dextrosa, pero se puede infiltrar y nos puede generar edema, además de que el niño no está recibiendo a su vía venosa la cantidad de glucosa que requiere. Por eso es importante tener en cuenta como límite seguro de administración de glucosa por vía periférica podría ser hasta el 12.5%. Igual nosotros podemos preparar dextrosa a otras concentraciones, ¿cierto? Tenemos una de mayor concentración, como si tuviéramos un jugo muy dulce, le echamos agüita, agua destilada, a través de unas fórmulas calculamos cómo podríamos, cuánto necesitaríamos de agua, cuánto de dextrosa, pero ya para eso sí requeriríamos un acceso central, que podría ser o un catéter venoso umbilical, que sigue siendo opcional. Habría que considerar si el niño, por ejemplo, tiene una cardiopatía que no le afecta la perfusión distal, pues podríamos tener un catéter umbilical, en otros casos no sería lo indicado, o tendríamos la opción de un PIC, de un catéter central de inserción periférica. Inclusive hay otras opciones, como por ejemplo un catéter central que sería pues más invasivo y requeriría más logística, o un acceso intraóseo, o sea que tenemos mecanismos para poder garantizarle un acceso venoso al recién nacido. En la temperatura, entonces, ¿quiénes tienen riesgo de estar hipotérmicos? Niños que son también pretérminos, todos los pretérminos tienen riesgo de ser hipotérmicos, pequeños para la edad gestacional, aquellos en los que el ambiente de la unidad neonatal pues no se ha cuidado de manera juiciosa cuando ellos nacen y no se precalienta la incubadora, ¿cierto? O se garantiza la humedad de la incubadora, o por ejemplo se ubica el bebé en contacto piel con la mamá, aquellos que requieren reanimación prolongada, o están expuestos a pérdidas de calor, por ejemplo, por convección, porque no se cubren y tampoco tenemos la precaución de calentarlos, o aquellos que tienen infección, problemas cardíacos, o niños que tienen mayor riesgo de hipotermia, los que requieren algún tipo de procedimiento quirúrgico, procedimientos invasivos, el hecho de estar expuestos al medio externo, los que están recibiendo sedantes o analgésicos y paralizantes también están expuestos a estar hipotérmicos. En el control térmico, entonces, es supremamente importante utilizar los aditamentos que vienen diseñados para ellos. La incubadora de doble pared, idealmente si tenemos recién nacidos pretérmino y si los vamos a trasladar, pues el equipo de traslado debería contar con este tipo de dispositivo que esté precalentada, al igual que los insumos que están dentro de ella, idealmente que esté humidificada. Podría ser también envolver a los bebés, ¿cierto? Que importante, no olvidemos el gorro, independiente de la cardiopatía que tenga el bebé y el motivo de traslado, hay que tener en cuenta todos estos otros aspectos que podrían empeorar
o mejorar el pronóstico del bebé. Si lo vamos a cubrir, por ejemplo, con algodón laminado, inclusive con plástico también se podría recomendar. No olvidar ponerle el pañal al bebé. También recibí muchos niños que el equipo muy juicioso le volvían en algodón laminado al bebé, pero no le ponían pañal. Obviamente el niño orina. ¿Cómo creen que llegaban? Hipotérmicos, porque pues obviamente se mojaba el algodón laminado. Entonces, son cosas de sentido común, pero a veces vemos que el sentido común nos falla un poquito, ¿cierto? Bajo ninguna circunstancia se recomienda ni con adultos ni con niños, mucho menos con neonatos, que el estrato córneo es más delgado, pues calentar los líquidos, por ejemplo, en microondas. Entonces está muy frío, no, hay que calentarlo de cualquier manera, pongámosle líquidos calientes alrededor, ni mucho menos como a veces se hace, pues esto se los digo porque en Colombia lo hacemos, no creo que sea algo excepcional, a veces nos sobra la imaginación, pero realmente estamos exponiendo a los niños a muchos riesgos y es que calentamos en el guante, le echamos agüita y se calienta agua y se pone cerca del bebé. Y esta, por ejemplo, es una foto real, ¿cierto? Esta que les voy a presentar acá. Pues y esta, por ejemplo, la segunda, la tuvimos en la unidad, lamentablemente, pues y no se calentó exageradamente. Lo que pasa es que los niños con cardiopatías o hipoperfundidos no tienen la misma capacidad de distribuir el calor. Entonces, por favor, que nunca se nos ocurra eso, ¿cierto? Si está muy frío y el niño se puede ubicar en el regazo de la mamá, pues no olvidemos que el plan canguro o el método canguro nos puede servir para ello, precalentar la incubadora, es decir, tener en cuenta todos los mecanismos que pueden existir para mejorar la temperatura del bebé. En la vía aérea, entonces, muy importante tener en cuenta que los niños pueden tener falla respiratoria porque ellos son respiradores nasales por excelencia. Entonces, si no tienen adecuada limpieza de las secreciones, entonces pueden hacer una falla ventilatoria, que pueden requerir ventilación con bolsa y máscara, pero el personal que atiende a estos bebés debe saber cómo ventilar con bolsa y máscara a los recién nacidos. Eso no debe ser a una frecuencia de 120 de la frecuencia cardíaca del que está dando bolsa y máscara porque está muy asustado. Entonces le doy 120 de frecuencia respiratoria al bebé. Realizar intubación endotraqueal. En muchos casos puede ser que el niño, adicional a la sospecha de cardiopatía, tenga una membrana hialina y requiera administración de surfactante. Entonces, habría que hacerlo de manera segura y garantizar un soporte ventilatorio desde que el niño se intuba, si es en la unidad o en el servicio de cirugía o en el servicio de urgencias, y garantizar ese soporte ventilatorio. Muy importante entonces confirmar la ubicación del tubo orotraqueal. ¿Cómo se confirma esa intubación? Entonces, idealmente con radiología. Si es una unidad, por ejemplo, un primer nivel donde no se dispone de rayos X o se dañó o tenemos alguna eventualidad, pues el médico cuando intuba, él debe saber, y nosotros como equipo de enfermería debemos generar la alerta también, porque sucede, muchas veces el niño puede llegar con el tubo introducido hasta el codo y lo que se generó fue que se sobreinsertó ese tubo orotraqueal con las implicaciones que puede tener. Entonces, confirmar la intubación de una manera muy sencilla es para que el médico sepa más o menos cuánto debe introducir el tubo orotraqueal, es el peso del bebé más 6. Entonces, si el niño pesa 2 kilos más 6, 8, hasta ahí se debería fijar en la arcada labial del bebé. Aspirar las secreciones, muy importante, porque recuerden que con el tubo lo que le estamos es aumentando la resistencia en la vía aérea del bebé. Por tanto, una secreción pequeña pues puede empeorar la capacidad pulmonar del niño. Asistir la ventilación a la frecuencia que normalmente maneja un bebé y recordar que no debemos transportar sin oxígeno. Es uno de los puntos que debería estar en lista de chequeo antes del transporte neonatal. En relación con la presión arterial, entonces tener en cuenta, como lo vimos ahorita, no es el primer signo que se altera, pero hay algunas causas que pueden generar hipotensión en el recién nacido, como la asfixia, la hipoxia, la infección, una sepsis severa, por ejemplo, un desequilibrio hidroelectrolítico, y en función de lo que pueda tener ese bebé asociado a su problema cardíaco, entonces habría que hacer la corrección o intentar hacer la corrección de esas alteraciones, teniendo en cuenta también que, por ejemplo, si es un niño que tiene una cardiopatía ductus dependiente, no podemos pretender que sature 90%, 95%, 100%. Entonces ahí el monitoreo será diferente a lo que nosotros esperaríamos en cualquier otro recién nacido que nazca y
y tenga, por ejemplo, una hipoglicemia, ¿cierto? Ahí tendríamos que ser más permisivos en la saturación dependiendo de la cardiopatía que tenga ese recién nacido, evaluando otro tipo de signos clínicos, ¿cierto? No es solamente la saturación, sino ver cómo está la frecuencia cardíaca, cómo está la perfusión de ese bebé, si está orinando o no, para indicar que el ductus sí permanece abierto, así sea que requiera la infusión de prostaglandina, que es lo que buscamos con ella. En los laboratorios, entonces muy importante, si se toman laboratorios in situ antes de remitir al bebé, pues que se haga una lectura apropiada de sus exámenes de laboratorio, se corrija lo que haya que corregir. Y muy importante también que si lo vamos a trasladar al bebé, sea el mismo personal de las unidades neonatales, porque hay también ese tipo de sistema en otros países, el mismo personal de la unidad neonatal que está entrenado en transporte hace el traslado, o si es un equipo externo, no olvidar que se deben enviar todos estos resultados a la unidad que recibe al bebé. Primero, pues para que se pueda hacer una lectura y una interpretación rápida. Y segundo, para que no se gasten más recursos adicionales que ya se invirtieron al tomar esos exámenes. Entonces, y también para no producirle mayor dolor al bebé en caso de que no dispongamos de una vía para tomar exámenes. Entonces, recordar las heces, células sanguíneas, cultivo de sangre, azúcar en sangre, gases sanguíneos, son las 4 S que nos propone el Stable, ¿cierto? Que se podrían monitorear en el bebé como exámenes primordiales para hacer una medición y tomar decisiones. Y yo le asocié ayudas diagnósticas, que no se nos olvide, si se tomó algún tipo de ayuda diagnóstica, remitirla con el bebé. Y ya, no menos importante, el apoyo emocional. Siempre la comunicación con la familia es supremamente importante, sobre todo porque en muchos casos el niño nace en una unidad en la que no cuentan con cardiólogo o con unidad cardiológica y debe ser remitido, muchas veces largas distancias, ser muy claros en la información con los padres frente al tipo de cardiopatía, al pronóstico que puede tener ese bebé, cuáles podrían ser las intervenciones que requiere, un tiempo estimado de hospitalización que sabemos que pueden ser tiempos largos. Y se los digo porque muchas veces los niños no tienen diagnósticos antenatales, por eso es un choque emocional para los padres cuando de entrada en la unidad neonatal o en el servicio de urgencias se les habla acerca de que su niño puede tener una cardiopatía y no se les da más detalle de todo el panorama que puede implicar ello. Por eso es muy importante el apoyo a los padres, el permitir que ellos estén con sus bebés. No olvidemos, los padres no son visitas, los padres son los padres del bebé, ¿cierto? Que muchas veces nosotros como personal, y lo hacemos con la mejor intención, pero nos apropiamos de los bebés y no, usted no lo puede tocar, el horario de visita es tal. Ojalá vayamos avanzando frente a eso, a que los padres puedan tener circulación abierta en las unidades y que hagan parte de la unidad. Se los digo porque lo viví por experiencia propia. Los padres eran parte de nuestra unidad, vivían, dormían, comían, lloraban, reían dentro de la unidad, y eso obviamente hace que ellos se incorporen y se apropien del cuidado de su bebé, y no 2 días antes de que el bebé vaya a salir, venga, entonces aprenda cómo mueve a su bebé, cómo le cambia un pañal a ese bebé que tiene unos requerimientos especiales. Imagínense el choque que van a tener en sus hogares y el estrés que eso les va a asociar. Y ya finalmente, entonces, hablando de algunos estudios específicos que me encontré, sobre todo en Australia, vi que dentro de los países desarrollados, Australia le ha trabajado muchísimo a este tema del transporte neonatal, y no de manera reciente, viene trabajando por lo menos 30 años sobre este tema. Entonces nos hablan acerca de unas lesiones aprendidas sobre el transporte de recién nacidos con sospecha o con enfermedad cardíaca ya confirmada. Entonces, ¿qué encontraron ellos? Hicieron un comparativo entre un diagnóstico prenatal de la cardiopatía, un diagnóstico postnatal. Cambia claramente el panorama, porque ante el diagnóstico prenatal se puede prever inclusive en dónde va a ser el nacimiento de ese bebé, porque seguramente va a requerir unidad neonatal. Entonces, en el caso de los niños con diagnóstico prenatal, la edad media de admisión a la unidad neonatal cardiológica de esos bebés era en promedio 130 minutos, 1 hora y 30 minutos, la edad mediana, no la promedio. Es decir, el 50% de esos bebés estaban en la unidad neonatal a la hora y media o menos. El otro 50 sí se demoró un poco más. Y la mediana del recorrido fue de 2 kilómetros. Mientras que en los niños con sospecha, pero que no tuvieron un diagnóstico antenatal, la edad de admisión fue
a los 3 días, porque claramente la sospecha y el diagnóstico se hace dentro de la unidad neonatal, por ejemplo, cuidado básico, o mientras está alojado con la mamá este bebé. Y la mediana del recorrido fueron 70 kilómetros, ¿cierto? Entonces, si sumamos esos factores, ya sabemos que puede implicar un traslado de 70 kilómetros o que el niño llegue al tercer día, que inclusive puede tener asociada una falla cardíaca. Acá nos hablan de las intervenciones también dependiendo del momento en el que se hizo el diagnóstico y claramente se ve que aquellos niños que en quienes el diagnóstico fue posterior, que llegaron más tardemente también a la unidad neonatal, requirieron más intervenciones, una proporción más alta de intervenciones por el equipo de traslado, inclusive 2 horas después de su llegada a la unidad neonatal. Por ejemplo, muchos de ellos llegaban ya con signos de falla cardíaca y requerían rápidamente inicio de inotrópicos o titulación de la prostaglandina o inicio de prostaglandina, a diferencia de aquellos en los que ya se tenía un diagnóstico. ¿Qué aprendizajes quedan de este estudio y que nos recomiendan los autores? Mejorar la capacidad diagnóstica prenatal de las cardiopatías, y eso se puede resolver en muchos casos. Ellos nos hablan de la telesalud, es decir, que el ecocardiograma se haga y se transmita para la lectura por parte de un cardiólogo especializado, que probablemente no vaya a ser quien lo realice, pero que lo pueda ver a la distancia y hacer un diagnóstico. Y claramente mejorar la ecocardiografía, la capacidad técnica de ecocardiografía, que no necesariamente tenga que ser por un cardiólogo, podría ser también realizado por el equipo de cuidado neonatal, es decir, ya dentro de la unidad, que el neonatólogo tenga la capacidad y el entrenamiento de hacer la ecocardio in situ. Y nos hacen una mención importante al equipo especializado, del cual refieren que el equipo de enfermería, la enfermera especializada o la enfermera con capacidad técnica para transportar a los neonatos debería ser parte de este equipo de transporte. También tenemos otros estudios que nos hablan, este es otro, el transporte de niños con enfermedad cardíaca, los beneficios del diagnóstico antenatal. Entonces, de ahí un mensaje que queda es la importancia, y por ejemplo, nosotros como equipo de enfermería, hacer mucho hincapié a las gestantes, a las que conozcamos, ¿cierto? Y fortalecer toda esta atención prenatal para poder hacer un diagnóstico oportuno. Este fue otro estudio. ANX es diagnóstico antenatal, PNDX es diagnóstico postnatal. En este caso nos hablan es de edad promedio de la remisión por parte del equipo de transporte neonatal hasta la llegada a la unidad en la que se va a dar la atención posterior. En este caso fue de 15 horas, el recorrido promedio fue de 3 horas y tienen una diferencia significativa entre los que tuvieron diagnóstico prenatal y los que tuvieron diagnóstico antenatal. En el caso del diagnóstico postnatal, demoraron en promedio 53.4 horas para llegar a la unidad neonatal y la mediana del recorrido fueron 84 kilómetros, o sea que en ambos estudios vemos una clara diferencia entre el tiempo de ingreso a la unidad neonatal y el recorrido, que fue diferente en ambos casos. En este caso se evaluó una cohorte retrospectiva de 320 recién nacidos, 198 con diagnóstico antenatal, 122 postnatales. El 39% de los bebés con diagnóstico postnatal requirió transporte crítico, de tiempo crítico, o sea, emergente, para llegar a la unidad neonatal, mientras que aquellos bebés que tuvieron diagnóstico antenatal, solo el 6% requirieron este tipo de transporte crítico. Los bebés del grupo de diagnóstico postnatal, pues como no se tenía ningún tipo de sospecha, nacieron en servicios no terciarios, o sea, de niveles de baja complejidad, que no tenían servicios ni de neonatología ni de cuidados cardiológicos y requirieron traslados más largos, eso ya lo vimos hace un momentico, desde áreas geográficas mucho más distantes, con todo lo que implica la separación de ese bebé, de su familia, y pues con todo lo que puede implicar para una familia dejar a sus otros hijos, dejar el trabajo, en fin, todas estas situaciones sociales que no podemos desconocer. También se encontró que en el diagnóstico postnatal se asoció a tasas significativamente más altas de ventilación invasiva.
es decir, el 36% versus el 20%. Estos niños requirieron mayor ventilación mecánica y también mayor cantidad de uso de inotrópicos en proporción. Lo mismo, también nos hablan acerca de las características del transporte, de algunas intervenciones que se realizaron en esos bebés, teniendo claridad frente a que los que tuvieron un diagnóstico postnatal requirieron mayor cantidad de intervenciones por el equipo de traslado. Ahora entonces, ¿quién transporta? Es una disyuntiva que está pues todavía vigente en muchos países. La evidencia claramente sustenta que debería transportar un equipo especializado de transporte neonatal y que adicional a eso, si es para traslado de niños con sospecha o con diagnóstico confirmado de lesión cardíaca, deberían tener la capacidad de resolver situaciones críticas en estos bebés que tienen una fisiología cardíaca diferente. Dentro de este equipo, claramente hacen la recomendación de que debería estar un profesional de enfermería, ¿cierto? Enfermeras registradas, idealmente con especialización en neonatología, para que este traslado sea más seguro, pues obviamente porque tenemos una orientación y una educación especial para identificar algunas alteraciones y tomar decisiones in situ. Acá traigo algunas de las muchas referencias que puede haber al respecto frente a la conformación del equipo y frente a quién debería transportar. También hacen la referencia frente a que ese equipo de traslado debería contar con todo el equipamiento y con todo el soporte técnico, porque eso es importante. Por ejemplo, en mi experiencia, muchas veces a nosotros nos tocó casi que dotar la ambulancia. O sea, llegaba el equipo que no es especializado. En Colombia en general no se dispone de muchos equipos especializados de transporte, menos de transporte neonatal. Entonces llegaban con un ventilador para adultos, con bombas de infusión para adultos, con monitores, pero no tenían, por ejemplo, los brazaletes neonatales. Entonces muchas veces nos tocaba a nosotros dotar las ambulancias. Entonces los estudios hacen referencia a que ese equipo de traslado debería contar no solamente con el entrenamiento, sino también con la dotación y el soporte técnico para que el traslado se dé de una manera profesional y de una manera segura. Prostaglandina e intubación. Entonces, seguramente muchos neonatólogos temerán por el hecho de las complicaciones o eventos adversos que puede tener la prostaglandina, una de ellas principalmente la apnea, ¿cierto? Entonces, se teme a que durante el traslado el bebé requiera maniobras de aseguramiento de la vía aérea que son más complejas mientras hay un vehículo en movimiento, pero hay una serie de estudios también realizados en Australia que hablan acerca de que se pueden realizar traslados seguros de bebés que requieren prostaglandina sin que necesariamente haya intubación. Es decir, la indicación para intubar no tiene que ser la prostaglandina, ¿sí? Obviamente hay que tener muy claro que si el niño se traslada ya con la infusión, durante el traslado puede requerir intubación, hay que disponer de todo el equipo para garantizarle la vía aérea, pero esa no tendría que ser la condición para ventilar al paciente, sino otras condiciones específicas relacionadas con la vía aérea. En este artículo, que me pareció muy interesante, ellos evaluaron una serie de más de 300 bebés, encontraron que el 31% no fueron ventilados antes del transporte. Todos estos eran bebés que requerían bajas dosis de prostaglandina. Entonces, el 31%, uno de cada tres, no requirió ventilación previo al transporte. A los que intubaron, porque sí hubo una cantidad de bebés que intubaron, ¿cuáles fueron las condiciones? La administración de prostaglandina, es decir, o el equipo que iba a recibir al bebé o el médico que lo iba a trasladar definió que lo iba a intubar de manera profiláctica antes del traslado para evitar situaciones complejas durante el traslado. Hipoxemia grave, acidosis o falla cardíaca en el 27%, o sea, también hubo otras causas para ventilar al bebé. Luego de iniciar, en este 31%, luego de iniciar la prostaglandina, una proporción de ellos, el 17%, presentó apnea que requirió ventilación mecánica y trasladarlo con soporte ventilatorio. Y en esta serie de bebés, 78 bebés fueron trasladados de manera segura sin requerimiento de ventilación. ¿Qué hallazgo importante encontraron? Que principalmente la causa de intubación en los niños ventilados, en los niños con prostaglandina, depende de la dosis. Ellos miden la dosis de prostaglandina en nanogramos kilominuto. Nosotros en Colombia los medimos en microgramos kilominuto. No sé acá ustedes
si la medirán, pues en qué unidades la medirán. Ellos la miden en nanogramos y nos hablan de que por encima de 15 nanogramos kilo minuto de prostaglandina encontraron una asociación significativa frente al requerimiento de intubación. Ya entonces, para finalizar, unas conclusiones, y es que una de ellas es que la estabilización del recién nacido con diagnóstico o sospecha de cardiopatía previo al traslado mejora la seguridad y la calidad del procedimiento. Hay que realizar unas acciones previas al traslado para que durante no haya que realizar maniobras heroicas con el bebé. El uso de metodologías estandarizadas como por ejemplo el stable, y cuando se hace referencia al módulo cardíaco con unas condiciones particulares del traslado, se facilita la coordinación y la ejecución del transporte, inclusive le da mayor seguridad al equipo de transporte por estar haciendo un trabajo de una manera más segura. Y finalmente, el equipo de transporte de recién nacidos con sospecha de cardiopatía debe tener entrenamiento y experiencia para tomar decisiones complejas y resolver estas situaciones imprevistas, que serán mucho menos si se hace una adecuada estabilización previa al traslado. Algunas de las referencias tenidas en cuenta y muchísimas gracias. Si hay preguntas. Me tomé 5 minuticos más. Excelente presentación, Isabel. Muchas gracias, de gran aporte. El transporte siempre ha sido un desafío para enfermería y tener metodologías estandarizadas es muy importante. También contar con los recursos necesarios es importante, pero cuando no los tenemos es cómo adaptarlos para hacerlos de la mejor manera. Muchas gracias. ¿Preguntas en el auditorio? ¿Alguna pregunta? Tenemos preguntas en el chat. Bueno, acá tenemos una pregunta. Hola, ¿cómo está? Señora. El algodón laminado es algodón, pero es texturizado, es como una telita muy delgada a base de algodón, que es de una dimensión más o menos, no sé, de 15 centímetros y es alargado. Es una tela así larga de algodón y que tú la puedes coger así, pues en, no sé, 50 centímetros, 40 centímetros, se cortas de cuenta como una tela, pero no tan ancha, y la textura es de algodón.